Empecemos con una situación. Las empresas de capital público, es decir, las que negocian sus acciones en bolsa, como una condición sine qua non obligatoria, tienen que tener abiertos sus estados financieros. ¿Eso qué significa, doña Gisela? Eso es muy sencillo. Como usted bien lo indica, a las empresas acceder a la Bolsa Nacional de Valores, en este caso, o cualquier bolsa, porque podría ser que las acciones se transen en alguna bolsa internacional, hay un compromiso de las compañías de compartir sus estados financieros. Y más allá de eso, inclusive, también están sujetos a la regulación de SUGEVAL, de la Superintendencia General de Valores. Esto quiere decir que si nosotros queremos compartir información, debemos hacerla bajo ciertos mecanismos, comunicados, hechos relevantes, etcétera. Y además, y por transparencia, esa es una gran ventaja de ser una de las empresas públicas del país y de ser de capital abierto, nuestros estados financieros auditados son de dominio público. Es decir, usted puede entrar a nuestra página fifco.com o inclusive, y eso es lo más interesante, usted puede entrar a SUGEVAL, a la página de SUGEVAL y poder tener acceso a nuestros estados financieros, a las notas auditadas, al reporte del presidente, del fiscal de la empresa, etcétera. Entonces, en un caso como este, en que nos atacan y hablan de datos en particular, para nosotros es muy fácil abrir los libros, podemos compartir con usted ahora datos y poder demostrar de manera cierta que estos son los impuestos que pagamos, que estas son las sociedades que conforman el grupo empresarial o FIFCO como holding, y que toda esa información es de dominio público. Eso no sucede obviamente con la mayoría de las empresas del país, pero en este caso nosotros tenemos esa oportunidad, inclusive de decirle a la Dirección General de Tributación, denos un reporte y poderlo compartir en nuestra página y que la gente pueda entonces entrar y corroborar estos datos que le estamos ofreciendo. Sí, realmente eso es muy interesante. Es decir, si yo mañana me despierto con ganas de comprar acciones de FIFCO, lo mínimo que podría tener yo como un accionista potencial es decir, bueno, pero la empresa está bien o está mal, tiene ganancias o no tiene ganancias, tiene utilidades, perdón, o no tiene utilidades, cuánto es el ingreso, cuántas son las ventas brutas y netas que genera la empresa. Por eso es que esa información es pública. Y entonces estamos respecto a un cambio, digamos, en la formación histórica de las empresas en Costa Rica, que antes eran de un dueño, es decir, antes fulano de tal era el dueño de la empresa. Hoy resulta que las empresas se dividen en acciones y tienen múltiples dueños. En el caso de FIFCO, más de 2.400. ¿Cómo está dividido ese capital accionario, doña Gisela? Exactamente, en este momento, como usted bien lo indica, FIFCO tiene más de 2.000 accionistas. Hay accionistas de diferentes tipos, pero muy importante aclarar, todos nuestros accionistas tienen menos del 10% del capital accionario. Y hay muchísima especulación en este tema. Todos tienen menos del 10%. Absolutamente todos. Y es un dato que es, como le digo, se presta mucho para, también hay muchos rumores en el ambiente sobre FIFCO, pero es muy importante, si usted revisa el capital accionario, se va a encontrar diferentes, digamos, perfiles de accionista. Tenemos accionistas, la mayoría costarricenses, eso es muy importante, y además cuando vemos nuestras asambleas de accionistas en las que participan alrededor de unos 400 en promedio accionistas, se da cuenta usted que ni siquiera estamos hablando de una clase social en particular o de un sector de la economía. Nuestros accionistas representan prácticamente a la población nacional, porque usted puede ver familias y personas que están en cualquier estrato social del país, número uno, porque al final si usted ve el precio de nuestras acciones actualmente es un precio bastante accesible, ¿verdad? Nuestra acción ha andado entre 700 y 1.200 colones por muchos años. Sí creemos que este valor, por la poca profundidad del mercado bursátil de Costa Rica, no refleja realmente el valor de la empresa, pero la realidad es que cualquier persona puede acceder a ser accionista de FIFCO. Y eso es algo que la gente tal vez le cuesta entender. Se imaginan que es como un perfil muy específico. Entonces, como le decía, ninguno de nuestros accionistas tiene más de 10% del capital accionario. Es un grupo que incluye familias, empresas, inversionistas, fondos de inversión y además inversionistas, fondos de inversión que son extranjeros, que ven en Costa Rica estabilidad social, paz, seguridad jurídica y también en FIFCO una oportunidad de inversión.
¿Sabe por qué le pregunté que cómo estaba distribuido el capital accionario? Porque yo sabía, alguien iba a brincar en redes sociales a decir, claro, tienen 2,000 y pico de accionistas, pero don Rodolfo Jiménez debe tener el 51% de las acciones y entonces por lo tanto se podría llamar en la práctica el dueño. Bueno, resulta que no. Doña Gisela nos confirma hoy que todos los accionistas tienen menos del 10%. Eso obliga además a que tomar las decisiones corporativas sea una construcción de consensos, porque usted tiene que llegar a una mayoría del 51%. Esta realidad de que cada uno de los accionistas o todos los accionistas tengan menos del 10% está limitado por normativa de la empresa o simplemente la dinámica de mercado lo ha llegado a hacer así. En este momento es así. No es una limitación, digamos, por escrito, simplemente esa es la naturaleza de nuestro capital accionario actualmente. Y a lo que usted se refería, yo quisiera hacer un comentario específicamente sobre un expresidente muy importante de nuestra empresa, que es don Rodolfo Jiménez Borbón, además un empresario al que yo respeto muchísimo, del que aprendí muchísimo, y que me duele mucho ver con todas las cosas que ha hecho por Costa Rica, que se esté tratando de manchar su imagen, que se esté poniendo en duda, que se le esté otorgando todo el capital accionario o todo el patrimonio, y además en esta investigación no se hace diferencia entre ingresos versus utilidad versus patrimonio, que son conceptos básicos de finanzas, pero que se esté tratando de manchar y de dividir al país, tratando de decir que hay 2 o 3 personas que son prácticamente los dueños de todo, cuando en realidad eso no es cierto. Entonces, a mí me dolió personalmente, no solo como empleada de FIFCO, sino a título personal, que se den este tipo de ataques sin fundamento y que dañan el honor de personas tan respetadas como don Rodolfo Jiménez Borbón. Sí, yo no conozco a don Rodolfo, pero le guardo el mayor de los respetos a él y a los empresarios, además, en términos generales, que han logrado surgir. Esta semana y la semana pasada, no sé por qué, porque no está asociado a ninguna fecha en este instante, pero he tenido muy presente a mi abuelito. Mi abuelito paterno tenía un almacén en Cartago, los nietos, yo incluso, trabajamos todos en el almacén. Y entonces, quienes hayamos pasado por un negocio familiar chiquitico, entendemos a veces la situación de lo que ocurre. Y les voy a contar una cosa. Yo un momento en mi vida, tenía 14 años, cuando empecé a trabajar en el almacén, y yo necesitaba unos tacos, porque yo jugaba fútbol, aunque no lo crean. Y entonces necesitaba unos tacos, y entonces fui y le dije, abuelito, necesito que me preste la plata de los tacos y me va descontando las semanas. Y entonces me dijo, ay, a todos los nietos nos decía Julián, yo no sé por qué, pero me dijo, Julián, no tengo. Y entonces yo vi la caja, porque estaba abierta la caja registradora, y yo vi que tenía plata. Y entonces yo le dije, pero ahí tiene. Y me dijo, no tengo. Yo, pero ahí tiene, abuelito, usted tiene un montón de plata. Y me dijo, no, suave. Esa es la plata de la caja, no es mi plata. O sea, es la plata del almacén. Pero además, eso fue un lunes. Espérese al viernes y vea lo que va a pasar. Ok. Bueno, resulta que eso fue el lunes en la tarde llegaron los proveedores a cobrar, llegó los que vendían confites, los que vendían cigarros, ok. El viernes, cuando cerramos semana, me enseñó la caja, no quedaba nada y me dijo, ves que no tenía, no era una ganancia, era dinero que estaba circulando para poder pagarle esa semana a los proveedores. ¿Por qué expliqué esta anécdota que es cierta? Porque hay que entender en términos más grandes cuál es las ventas de una empresa, las utilidades de una empresa, los impuestos que gana una empresa y el capital que tenga una persona en particular de esa empresa. Doña Gisela, si gusta, me dibuja en términos generales cómo está distribuido eso en FIFCO. Sí, correctamente. Hay que separar, digamos, y estos son conceptos de finanzas, pero realmente son básicos y como con el ejemplo de su abuelito usted lo puede explicar muy bien. Una empresa tiene ingresos por ventas de servicios o productos. Esos ingresos, que son la primera línea del estado de resultados, las ventas, por decirlo de una forma sencilla, las ventas netas son esa primera línea. Después de esa primera línea usted tiene todos los gastos directos asociados a ese producto para llegar a una utilidad bruta. Después tiene no solo costos, sino gastos que pueden ser directos o indirectos. Después entonces tiene que pagar impuestos y después entonces tiene una utilidad neta. Esa utilidad neta jamás
evidentemente en ningún negocio es ni cercana a las ventas brutas o a las ventas netas. Hay una gran diferencia que es lo que explicaba su abuelito. Hay que pagar cosas, hay que pagar materias primas, hay que pagarle a los proveedores de servicios, no solo los de productos o de materias primas, y al final lo que queda es una utilidad. Pero tampoco es lo mismo que decir este es el patrimonio, o sea, el patrimonio está en otro estado financiero que es el balance de situación. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en esa investigación que se dice, usando datos de estas tres organizaciones, ventas, para decir que ese es el patrimonio, ni siquiera es el patrimonio de los 2,000 y tantos accionistas de FIFCO. Esas son las ventas netas, brutas de la empresa, que están sujetas a todos costos, gastos, sujetas a pago de impuestos para llegar a ser una utilidad, y esa utilidad, o sea, una parte de la utilidad va a ir al balance, va a ir a convertirse en patrimonio, pero una parte, y cómo entonces obviar todo eso, incluyendo el pago de impuestos, para decir de una forma súper laxa que ese es el equivalente a un equipo de fútbol o cosas como esas que no tienen ni pies ni cabeza, ¿verdad? Entonces, son conceptos que si se tergiversan y se usan de manera inadecuada, podrían llevarnos a un error que es garrafal, porque estamos poniendo una responsabilidad inclusive en manos de una persona que no es el dueño de una compañía, tampoco lo es su representante legal, en el caso de las empresas que tienen un representante legal, y mucho menos decir que esto que es ventas, sin pasar por todo este proceso, equivale a patrimonio.